La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Preste mucha atención al mensaje en esta tarde. Siempre venga a este lugar con su Biblia, un cuaderno, traiga un lápiz también para anotar todos los pasajes bíblicos que se ministran desde este lugar. Venimos a este lugar a aprender, a crecer, a avanzar. Amén. Y quiero que todos estén muy atentos en esta tarde al mensaje, como siempre lo hacemos, porque la palabra de Dios viene para edificarnos, enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, formarnos, ¿verdad que sí? Lucas capítulo número 15. Voy a estar leyendo desde el versículo número 11. Dice la escritura desde el versículo 11: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, así se llama este mensaje en esta tarde. Diga conmigo: y volviendo en sí, dijo, presta atención, hay un signo de aclamación, o sea, eso fue un grito que él hizo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matémosle, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó
Y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero hablarles en esta tarde acerca del arrepentimiento. Algo que si no lo hacemos todos los que estamos aquí sentados, adultos, no entraremos al cielo. Así hayan transcurrido 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, en vez de ir creciendo y avanzando en el conocimiento, en la fe, en el creer, hay un fenómeno totalmente contrario. La gente se va desanimando, se va enfriando y van abandonando la vida espiritual, lo que es la oración, la meditación, el vivir para Cristo, el hacer lo bueno, el buscar lo recto, el caminar en justicia, en someternos cada día a la voluntad del Padre, en apartarnos del mundo. No es algo que acontece comúnmente en las iglesias. Es algo que es todo lo contrario. La gente, lamentablemente, a medida que pasan los años y el mundo avanza en su tecnología, en su entretenimiento, en su mundanalidad, su paganismo, su idolatría, su vida que lleva no a otro lugar sino a la muerte, muchos creyentes son atraídos, seducidos, tentados y muertos también por todo lo que el diablo les ofrece, y ellos con muy buena voluntad lo aceptan. Otros mezclan el cristianismo con el paganismo, aún ministros y pastores, y se hace una mezcla entre la verdad y la mentira, entre lo que es y lo que no es, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la hermana Marjorie el jueves hablaba acerca de esto y la escuchaba detenidamente, y sé que muchos de ustedes han estado en otras congregaciones, incluso vienen muchos de otras congregaciones y se han podido dar cuenta por el tiempo que llevan aquí escuchando la Biblia qué o quién tiene la razón. Porque salen muchas preguntas: ¿cuál es la iglesia correcta? ¿Cuál es el ministerio verdadero? ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo? ¿Quién tiene la verdad? Y infinidad de veces les he instado a que no tenga la Biblia como un amuleto, que no la use solamente los domingos para venir a este lugar, ya que usted no sabe, ni yo tampoco, el día, ni el momento, ni la manera, ni cuándo nos tocará la muerte o vendrá por nosotros, a menos que venga el arrebatamiento de la iglesia. Muchos estarán entretenidos, muchos estarán en el mundo, apartados de Dios, y se lamentarán por la eternidad, y no es lo que Dios quiere. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue muy alto. No habrá ni ha habido un sacrificio tal, de tan magnitud, que trasciende lo natural a lo sobrenatural. Y el arrepentimiento nos lleva a una vida nueva, a un cambio de dirección, de mentalidad, un cambio de vivir, porque el cristianismo no es otra cosa que un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Y a muchos les pasa como este hombre, del cual acabo de leer, que aparece en esta palabra de la cual Jesucristo habló. Estaba en la iglesia, estaba con el Cristo de la gloria, estaba con Dios, estaba bien, pero él no quiso estar en ese lugar. Él quiso experimentar, quiso saber, quiso disfrutar, quiso buscar algo diferente, fuera de la casa de su padre. En la casa de su padre no le faltaba el alimento,
no le faltaba la salud, habrían criado, vivía como el hijo del padre. Pero no, él le exigió a su padre que le diera su herencia sin haber muerto su padre y se fue a experimentar el mundo, a experimentar la vida sin Dios, sin Cristo, a experimentar la vida con un Cristo en la boca, pero bien lejos del corazón, como hace la mayoría de la gente que está allá afuera. Creer en Dios de los labios hacia afuera, sin conocerle ni en lo más mínimo, sin saber cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere Dios que vivamos. Y así está llena la gente, o así están las iglesias llenas de gente así, justificándose a sí mismo, creyendo que van a ir al cielo, porque en su mente carnal, natural, humana, ellos están convencidos y la voz del demonio le dice, estás bien, sigue así, mira, estás normal, no pasa nada, estás tranquilo, comes, te levantas, vas al trabajo, regresas, todo está bien, no te preocupes. Pero no hay otra manera más fácil de saber cómo estamos nosotros, sino a través del espejo de la palabra de Dios. Este hijo representa a todo aquel que cree que yéndose de la casa de su padre estará mejor, estará bien, no me faltará nada. Dice que se fue a un lugar apartado. Después que su papá le dio el dinero, agarró el dinero y se fue a una provincia bien lejos. Porque cuando la persona quiere pecar, lo primero que hace es irse de la iglesia. Porque pensamos que yéndonos de la iglesia, ya Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pero ¿quién se puede escapar o esconder de Dios? Les pregunto. Y se fue lejos. ¿Sabe qué? A vivir perdidamente. Y malgastó todo, no solamente el dinero, sino el tiempo, su vida, los años que estuvo viviendo perdidamente. Cuando se le terminó el dinero, cuando ya no había dinero para el alcohol, ni para las mujeres, ni para la parranda, ni para las drogas, se acordó de Dios. ¿Cuándo se acordó? Cuando estaba cuidando cerdos, cuando no valía nada. Cuando él estaba en una condición no solamente física, sino espiritual, decadente, de miseria, de ruina espiritual y mental. No podía ni siquiera consumir el alimento de los cerdos. Quizás habían otros siervos ahí vigilándolo. Y por eso el título del mensaje, volviendo en sí. ¿Sabe qué significa volviendo en sí? Arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. ¿Qué arrepentimiento? De la vida que nosotros creemos que está bien. De la manera como nosotros vivimos todos los días creyendo que estamos bien y estamos mal. Porque viene la palabra, viene el consejo, viene el Dios, viene la Biblia y nos habla y no nos importa. Es lo más mínimo. Vienen los consejos de Dios a través de la enseñanza, a través de otros hermanos, y le hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Y a su nombre. Y este hombre, luego de haber tenido una posición como hijo de Dios, llegó a un nivel tan bajo que él dijo, yo aquí me estoy muriendo de hambre y tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Miren la condición que llegó. Porque él pensó, fuera de la iglesia estoy mejor. No necesito ni a la iglesia, no necesito escuchar una palabra, no necesito escuchar a un hombre. ¿Cuántos me están escuchando? No necesito congregarme. Él es un hombre igual que yo. Y si nos vamos por el camino por el cual se fue este muchacho, terminarás en una condición espiritual junto a los cerdos. Y usted sabe qué significan cerdos en la Biblia. Una condición espiritual en la cual el padre jamás se imaginó que su hijo quería estar o quería llegar, o él pensaba iba a estar o iba a llegar a esa condición.
¿Saben algo? Miren todos hacia acá. Fuera de Dios no hay nada. Dile al que tiene a tu lado, bien serio, fuera de Dios no hay nada. Fuera de la iglesia hay muerte. Porque la iglesia puede tener todos los errores que puedan tener, porque la iglesia está constituida por seres humanos imperfectos, porque el único perfecto es Dios. Pero no venimos a la iglesia a mirarle las imperfecciones a los demás. Venimos a la iglesia por agradecimiento de que hubo un Dios que tuvo de nosotros misericordia y un día nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Usted no viene aquí, ni yo, porque seamos perfectos, porque este lugar sea perfecto, porque los que están aquí sean perfectos. No, venimos a adorar al único perfecto que dio su vida por nosotros. No vayan a aplaudir. Y ese pensamiento tenemos que estar nosotros. Este joven se fue lejos. Le exigió al padre, dame mi parte de la herencia. Fíjense cómo Dios permite que tú ejerzas tu voluntad, porque eso es lo glorioso de ser cristiano. Que Dios no te va a obligar a que estés en la iglesia, ni yo tampoco. Que Dios no te va a obligar a que seas cristiano, a que le sirvas, que le ames, que sigas sus caminos. Él no te va a obligar. ¿Sabe por qué Él no te va a obligar? Porque te hizo con una voluntad propia. Te hizo un ser que tiene la capacidad de decidir, de elegir. Tú como persona adulta tienes la capacidad de decidir dónde y con quién vas a pasar la eternidad. No es culpa del diablo ni de Dios, es nuestra decisión. Dame mi herencia, tómala. Dice que agarró el dinero, no pasaron muchos días y se fue a una provincia lejana. Y allá empezó a vivir perdidamente, no como en la casa del padre. Metido en quizás cuánta práctica del pecado. Y cuando se gastó todo, que ya no había dinero para seguir pecando, ¿cuántos me están escuchando? Se halló en la condición en la que estaba. Y me llama la atención, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de alimento y yo aquí me muero de hambre? Nada, escucha bien, nada puede llenar tu hambre espiritual excepto Dios. Tu necesidad espiritual, tu necesidad de tener el espíritu, escucha bien, conectado con el espíritu de Dios y su palabra. Nada puede llenar ese vacío excepto Dios. Nada puede saciar tu hambre espiritual sino Dios. ¿Cuánto el diablo se ha levantado para sacarte de este lugar? Para que no te congregues, para que no escuches la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque el diablo no quiere que te salves. El diablo no quiere que sirvamos a Dios, que le obedezcamos, que cambiemos nuestra vida. No, Él quiere, ¿sabe qué quiere? Que vivamos perdidamente. Para que terminemos como los cerdos. Bendito Dios, reprendo a Satanás y a todos los demonios. Adultos que somos ya una y otra vez, Dios hablándonos, Dios corrigiéndonos, Dios trayendo palabras. Yo te amo, quiero estar contigo, levántate, sacúdete esa frialdad. Ora, ven a la iglesia. No, hermano. Pero ¿sabe qué debe ser terrible? Me cubro con la sangre de Cristo. Que suene la trompeta. Mi hermano, ¿usted cree cuando la Biblia dice allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Qué le pasa por la mente? Cuando usted ha leído y los hijos del reino estarán fuera. ¿A qué se refiere? A gente sin Cristo. Porque este es un camino para valientes. Y como dije hace un momento, se fue. Pero volviendo en sí, y el centro de este mensaje es que todos aquí tenemos que volver en sí. Tenemos que reflexionar, recapacitar. Tenemos que arrepentirnos, hermano, de la frialdad.
Tenemos que arrepentirnos de la práctica del pecado. Tenemos que arrepentirnos de no leer, de no orar, de no tener misericordia, de no vivir para Dios. Y a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque donde quiera que vamos y estamos, abunda el pecado. ¿Y cómo podemos nosotros enfrentar todo este mundo? Con la palabra de Dios, con la oración, que estemos llenos del Espíritu. Si no, no podremos. En la Biblia dice que Jesucristo en Juan dijo, sin mí nada pueden hacer. En Juan capítulo 15, hablando de la vid y los pámpanos. Sin Cristo nada podemos hacer, hermano. Entonces debemos de volver, porque Él dijo, volviendo en sí. Él dijo, iré a la casa de mi Padre. Les pregunto, ¿fue el Padre a buscarlo o Él dijo, volveré? ¿Cuántos me están escuchando? El arrepentimiento nos lleva nuevamente a la casa de nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento verdadero nos lleva a una nueva vida en Cristo. ¿Qué? ¿Va a ser fácil? No. Pero tampoco podemos rendirnos. Decir, no puedo, no tengo tiempo. Es que no es para mí, es para ti. El que te dice la mente que no es para ti, no es otro que el diablo. Pero si una vez estuviste y una vez te gozaste y hubo un tiempo en que orabas y te congregabas y leías la Biblia y te apartaste del pecado, es porque el Señor te hizo un llamado y empezaste bien, pero abandonaste lo principal, que es la oración y congregarnos. ¿Cuántos me están escuchando? Dice la Biblia, y volviendo en sí, diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuántos me están escuchando? Pero él pensó, analizó la condición en la que estaba. Él pudo haber dicho, yo no me voy a morir así. Yo no nací para criar o cuidar cochinos, cerdos. Tantos jornaleros en la casa de mi padre y aquí yo me muero. No, me levantaré. Diga conmigo, me levantaré. Eso es lo que dice más adelante en el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es un arrepentimiento. Las personas piensan, no, yo no voy a ir a la iglesia porque yo tengo pena, yo tengo vergüenza, que me vean. No. Más rápido debes de correr a los brazos de tu Padre Celestial. Aunque venga ese espíritu de condenación, tienes que correr a la casa de tu Padre Celestial. ¿Por qué a la casa de Él? Porque Él es el único que te puede perdonar. Me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, Padre, no soy digno. Miren cómo habló. Estaba arrepentido. Estaba tan arrepentido este hombre que dijo, no soy digno de ser llamado tuyo. Tenía vergüenza. ¿Cuántos me están escuchando? Porque así siente uno cuando está alejado del Padre. Cuando se aleja de Dios, de la iglesia, uno no quiere verle la cara a los hermanos en la iglesia, ni a los líderes, ni al pastor que me vea. ¿Por qué? Porque me da pena, me da vergüenza. ¿Cuántos me están escuchando? Pero la actitud correcta es salir corriendo a los brazos del Padre. Es buscar ayuda espiritual. Es hacer como hizo este muchacho. Es hacer y correr. Dice la Biblia que cuando él corrió y se levantó y fue a la casa de su padre lo vio de lejos. Si lo vio de lejos es porque tenía la esperanza que algún día volvería. ¿Cuántos me están escuchando? Y lo vio venir. Y cuando lo vio que vino, dice que fue movido a misericordia. No lo dejó ni siquiera hablar. ¿Cuántos me están escuchando? Y mandó a los criados que le quitaran esa ropa de inmundicia, esa ropa de pecado, esa ropa que traía de haber vivido perdidamente. ¿Cuántos me están escuchando? Porque lo primero que hace el Padre es limpiarnos de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Porque usted puede venir, entrar por esa puerta y sentarse e irse sin arrepentirse.
Y la idea de venir a la casa del Padre es, Padre, yo me arrepiento. Me fui de la iglesia, me fui de tu reino, Señor, y practiqué el pecado, hice cosas inmundas. Pero aquí estoy, Señor, necesito que me perdones. ¿Cuántos me están escuchando? Yo me arrepiento. Me arrepiento de corazón. Y te voy a leer unos pasajes más. Dice que el Padre, cuando lo vio venir, ¿saben qué hizo? Se echó sobre él y le besó. Mire cómo obra Dios con nosotros. Y le mandó a quitar, como en Zacarías 3, con el sacerdote Josué. Le mandó a quitar las vestiduras que representan el mundo, el pecado, la práctica del pecado. Le mandó a poner un anillo en la mano que significa posición espiritual. ¿Cuántos me están escuchando? Parte del reino. Y calzado. O venía con los pies sucios, y a su nombre. Y me llama la atención que mandó a matar el becerro y a hacer fiesta, regocijarse, porque aquella oveja perdida había regresado. Y así tenemos que hablar de nosotros, los cristianos que conozcamos, que están en su casa, que están en el mundo, que el Padre Celestial te está esperando. Él no va a venir desde el cielo y se te va a presentar literalmente, como muchas personas hablan y dicen, cuando Dios me toque. ¿Y qué creen ustedes que está haciendo Dios en esta tarde? Porque Él no va a bajar del trono. Y no es que no lo pueda hacer, porque Él puede hacer lo que quiera. Pero Él dejó instrumentos en la tierra para hablarte, como lo ha hecho desde Adán hasta hoy. Para hablarte, para decirte hay tiempo. Puedes venir a la casa de tu Padre Celestial, puedes arrodillarte, puedes buscar el perdón, pero tiene que haber primero el arrepentimiento. Cuando el Padre lo perdona, cuando lo ve venir y a su nombre. Él no se quedó en la provincia viviendo perdidamente allá. Él se levantó y se vino a la casa de su Padre Celestial. Y cuando el Padre lo ve venir, lo agarró, lo besó y lo que les acabo de leer. Y su hermano mayor estaba molesto porque en cierta parte tenía razón de lo que había vivido y lo que había presenciado con su hermano menor. Lo que no sabía su hermano mayor es que él no era quien para juzgar la misericordia que tiene Dios con la gente. Porque aunque los hombres no perdonen, Dios siempre puede perdonar cuando nos arrepentimos y nos convertimos. El hermano no. Tu hijo no lo consideraba su hermano. Mire los enojos que tenía. La rabia que tenía. Porque no dijo este es mi hermano, dijo este es tu hijo. ¿Cuántos me están escuchando? Y le dijo a su padre, tanto tiempo he estado contigo, no desobedeciéndote jamás. Y a su nombre. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Aunque nos cuesta creer los movimientos de Dios y el por qué Dios hace las cosas o por qué Dios tiene de ciertas personas misericordia, nadie conoce en sí el corazón de los hombres, excepto el Señor. Y Dios, conociendo que Él, este hombre, aunque se equivocó, se gastó el dinero, se fue lejos, vino arrepentido. Vino con la actitud correcta de arrepentimiento. Es tanto así que se arrepintió allá y tomó la decisión, porque el arrepentimiento nos va a llevar a nosotros a tomar una decisión. ¿Cuántos están aquí? Cuando te arrepientes de verdad, tomas una decisión. No lo dices de la boca hacia afuera. Tomas la decisión y las palabras van unidas a los hechos. Me arrepentí y cambié de rumbo, cambié de pensamiento, cambié de decisión, cambié de vida.
Bendito el nombre de Jesucristo para siempre. ¿Sabe cómo lo llamó el Padre en el último versículo? Tu hermano era muerto. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cómo lo catalogó Dios? Diga conmigo, muerto. Estaba allá y estaba muerto, pero estaba vivo, humanamente hablando. Tu hermano estaba muerto y ha revivido. O sea que todo el que se va de Dios a practicar el pecado y le da la espalda a Dios, cae muerto. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuándo revive? Cuando reconoce, cuando se arrepiente. Por eso, mientras que hay vida y esperanza, después de muerto no hay nada que hacer. Ya después de muerto, olvídese que novenarios, que misa, que purgatorio, que rezo. Eso no aparece en la Biblia en ningún lado. Es ahora, diga conmigo, es ahora el arrepentimiento. Es ahora, hermano. Vaya hacia adelante en ese mismo libro de Lucas. En el capítulo número 17. Vamos a ver aquí otros ejemplos. Verso 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y era samaritano. Respondiendo Jesucristo dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y los 9? Usted sabe que los 9 representan todo aquel que viene a la iglesia buscando el milagro, pero no el que hace el milagro. Usted sabe que hay mucha gente que no le interesa para nada ni Dios, ni la Biblia, ni ser cristiano. ¿Qué quieren? Ser sanado, ser libertado, que Dios me ayude, que Dios me sane, que Dios me dé la victoria. Hasta allí. Pero la salvación más grande que puede recibir un hombre y una mujer es la salvación del alma. Porque a todas las personas que Jesús sanó físicamente, igual murieron. Y a todas las personas que Jesús hoy en día sane, morirán algún día. Así que el milagro más grande no es tan solo la sanidad del cuerpo, sino la salvación del alma. Porque Jesucristo dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces la salvación más grande es el alma. Estos 10 fueron limpiados, uno solo volvió agradecido, arrepentido. Aquel no solamente recibió la sanidad del cuerpo, sino que también recibió la salvación del alma. Porque no solamente se quedó con que su lepra fue sanada, sino que volvió corriendo y se postró a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos me están escuchando? Se postró, mi hermano, reconoció, se humilló. Y no solamente que fue sanado, fue salvado, sino que para completar era un samaritano. No era israelita, y a su nombre. Los otros 9 no fueron agradecidos, no vinieron arrepentidos. ¿Qué querían? Ser sanados nada más, y a su nombre. Y es por eso que el Señor sabe a quién va a sanar y a quién no. Porque nosotros los hombres no sanamos a nadie.
Porque los hombres no tenemos el poder ni para sanar, ni para libertar, ni para restaurar. Todo lo hace Dios a través del Santo Espíritu. Así que toda la gloria es para Dios, no es para los hombres. Usted no puede poner los ojos en mí, ya que yo no tengo el poder para hacer milagros. El único que tiene el poder para hacer milagros, para sanar, salvar y restaurar es Cristo Jesús. Y a Él es que debemos de buscar con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. No es el primer mandamiento en la Biblia, pues. Si en verdad somos cristianos, si en verdad hemos llegado al nivel de que Cristo sea el todo y en todos en nosotros, y a su nombre. No, la gente en su mundo. 9. Y saben algo, miren todos hacia acá. ¿Saben algo, un detallito que hay aquí? ¿Sabe? Y les pregunto, ¿quién dijo, y los 9? ¿Quién fue el que dijo así? Se da cuenta hasta los más mínimos detalles del Señor. El que dijo, y los 9 fue Jesús. O sea, que sabía que habían sido 10. ¿Y los 9? Les pregunto, aquellos 9 fueron sanados. Les pregunto, ¿se murieron o no se murieron? Se murieron. A diferencia, también murió, pastor, pero fue salvado. Y a su nombre. En el mismo libro de Lucas, vamos hacia atrás ahora, capítulo 7. Y a su nombre. Verso 40. Entonces respondiendo Jesucristo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves? Esta mujer entró en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven paz. Una mujer, no le importó qué dirán la gente, los que estaban ahí, no sabía, escuche bien, los que estaban ahí, quién era la mujer. Lo interesante de esta historia es que ella llegó y se tiró a los pies del Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Para hacer esto se necesita una conversión verdadera y genuina. Porque no le importó que estuvieran ahí Simón, el otro, los otros fariseos, no. Y empezó a llorar. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos de nosotros nos hace falta tirarnos a los pies del maestro y empezar a llorar? Por misericordia, para que nos ayude, para que nos perdone, para que nos dé la fuerza para seguir adelante, hermano. Ella empezó a llorar y sus lágrimas caían a los pies del Señor. Y dice que enjugó con sus lágrimas sus cabellos. ¿Sabe que en otro pasaje del otro evangelio dice, si este fuese maestro, se diera cuenta qué clase de mujer es la que lo está tocando? ¿Cuántos me están escuchando? Pero ella no tuvo esos prejuicios. Ella no llegó, yo no me voy a acercar al maestro porque si me rechaza,
Y si no me acepta, no me atiende, y si me da con los pies, no, ella no le pasó eso por la mente. Ella corrió, ¿cuántos me están escuchando? Y entró en la casa que no era su casa. Y por esa actitud de arrepentimiento, ella alcanzó un perdón glorioso, no solamente sanidad en el alma, sino salvación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque lo acabo de terminar de leer. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Y allí es donde Dios quiere recordarnos, ¿qué, pastor? De dónde Él nos sacó. Que no se nos olvide que tenemos que estar a los pies de Cristo todos los días. En cada momento recordar dónde estábamos y de dónde el Señor nos sacó. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, hermano. No nos regresemos otra vez a cuidar cerdos. No regresemos otra vez a ser esclavos del mundo, del diablo y su sistema. Ya que estos pasajes que estoy leyendo, estas personas, estos hombres y mujeres, más nunca fueron los mismos. Y a su nombre. En Lucas, en el mismo libro de Lucas capítulo 8, en el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido o habían salido 7 demonios. 7 demonios. Ahora, usted puede imaginarse la condición de esta mujer, que habitaban en ella 7 demonios, la presión o la opresión o depresión o todo lo que esta mujer podía haber padecido. Dice que Jesús la libertó. Tenía 7 demonios. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, algún legalista puede imaginarse y pensar, ¿qué mujer o qué clase de mujer era esta? ¿O cómo puede Dios usar a tales personas? Pero ya vamos a ver quién es María Magdalena. ¿Cuántos me están escuchando? Esta mujer, después que fue libertada de estos demonios, fue la que más cerca, fue la que más amó entre tantas, de una manera sobrenatural al Señor. Tanto así que durante su ministerio, todo el tiempo y todos esos 3 años y tantos meses, ella estuvo junto a Él. Donde quiera que Él iba. ¿Cuántos me están escuchando? Donde quiera que Él estaba, ella iba. Mi hermano, porque había sido libertada de 7 demonios. Y nadie puede imaginarse, porque ninguno aquí ha podido estar posesionado por 7 demonios. Igual que en Gadara, aquel hombre que tenía legiones de demonios, que no lo podían tener ni en su casa, ni en su familia, sino que vivía en el cementerio. Y nadie podía pasar por ese lugar porque se ponía violento. Y Jesucristo, dicen los eruditos y los estudiosos, que tomó la decisión de pasar por aquel lugar porque Él sabía que allá había un alma que necesitaba liberación. Eso representa que hasta los más perdidos para los hombres, esas son ovejas que Dios también quiere rescatar. Denle un aplauso al Señor por su presencia está aquí. Aleluya. Porque para Dios todos valen, todos importan. Todas las personas son importantes. ¿Usted cree que el que está comiendo basura en el container no es importante para Cristo? ¿O usted cree que la prostituta o el ladrón o el homosexual o la lesbiana o el drogadicto no le importa a Dios? Y no le acabo de leer que al que más se le perdona, más ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que más se le perdona, más ama, hermanos. Y nosotros somos de los que Dios más perdonó. Porque si Dios nos revela aquí nuestra condición espiritual, en la condición en la que estábamos, mi hermano, no valíamos nada delante de Dios. Y a su nombre. Bueno,
María Magdalena, 7 demonios. Ahora, Mateo 27, en Mateo capítulo 27, escucha esto. Voy a leer el versículo 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesucristo desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero entre las primeras, ¿quién estaba? Ella. En el versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena, o Magdalena, no sé cómo se dice, y la otra María, sentadas delante de ¿dónde? Del sepulcro. Mire cómo ella estaba allí cuando lo crucificaron, cuando lo llevaban, cuando fue crucificado y cuando lo llevaron a enterrar en la cueva. Y a su nombre, el agradecimiento genuino de aquella mujer, el haber sido libertada por el maestro, el amor que le demostró a él en vida, ella. Porque de pronto para la sociedad estaba perdida, no había nada que hacer, ella no tenía remedio. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que en Dios siempre hay una esperanza, hay una luz? Que en Dios siempre hay un lugar para nosotros. Que Él no desecha un corazón que esté humillado, que esté arrepentido y que se convierta a Él. El diablo es el que viene con el pensamiento de que Dios no nos puede perdonar, de que por qué vamos a levantar las manos, de que para qué vamos a ir a la iglesia. Claro que tenemos que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia te vas a fortalecer en fe y Cristo te puede dar un nuevo comienzo. Te acabo de leer que dijo, volveré a mi Padre. ¿Dónde habita el Padre? En su casa. Bendito Dios. Y María Magdalena, 7 espíritus, fue libertada y empezó a servirle. Y estuvo esos 3 años y medio, y estuvo cuando lo llevaron y cuando los crucificaron estaba de lejos. Y cuando lo fueron a enterrar, ella corrió. ¿Cuántos me están escuchando? Estas mujeres. ¿Quieres que te diga algo? En Marcos 15, el último versículo. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Está leyendo conmigo? El 16 de Marcos, en el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién, iglesia? ¿A quién? La que estaba endemoniada, la que nadie quería, la que todos le sacaban el cuerpo, la que no tenía salvación, la que no podía ser una discípula de Cristo. Y a la primera persona que Jesús se le presenta, luego que resucita, es a ella. Levanten la mano las mujeres de Dios aquí. ¿Quiere que le diga algo fuera de toda guachafo, de risa o de echar broma? Usted es importante para Cristo. Y mucho. Y mucho. Y mucho. El diablo es el que viene a recordar vida pasada. El pecado, lo que hiciste. Muchas veces lloras, no puedes, no tienes fuerza. Pero Dios te dice en esta noche, yo estoy contigo. Aunque te desprecien y te menosprecien, Cristo te ama. A ella, no fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Jacobo, no fue a Santiago, fue a María, una endemoniada o una que estuvo endemoniada. 7 espíritus inmundos tenía. Y a su nombre. La otra le lavó los pies. La de Betania, María la de Betania. Enjugó con sus lágrimas sus cabellos,   sus pies y los limpió con sus cabellos. ¿Cuántos me están escuchando? 7 espíritus inmundos tenía. Y a su nombre. La otra le lavó los pies. Enjugó con sus lágrimas sus cabellos, sus pies y los limpió con sus cabellos. ¿Cuántos me están escuchando? 7 espíritus inmundos tenía. Y a su nombre. La otra le lavó los pies. Enjugó con sus lágrimas sus cabellos, sus pies y los limpió con sus cabellos.
Mire el amor. Ahora hay mujeres que le besan los pies, pero al marido, llenos de pecuecas. No aman a Jesús así, al marido. Lo adoran. Si adoráramos a Cristo como adoramos a los hombres, fuéramos invencibles. Ame a su marido, ame a sus hijos, pero solamente adore a Dios. Aplauda al Señor. A Dios es el único que se adora. A Él es el único que se adora. Fuerte, porque es para el Señor. Esta mujer sabe dónde está ahorita. Si en la tierra estaba cerca de Cristo, estoy seguro que donde está cerca de Cristo ahorita también. Porque si lo hizo en lo poco, cuanto más en lo mucho. Y por eso le digo hoy a las mujeres de vida eterna, acérquese lo más posible a Cristo, porque en esta vida y en la venidera estará cerca de Él como está ella. Tu pasado, lo que hiciste, quedó atrás. Y si ahorita te encuentras en una condición espiritual tambaleante, porque necesitas ayuda, porque no hayas que hacer, haz como este hombre volviendo en sí. Un arrepentimiento verdadero te va a llevar a un cambio de vida. Aunque sufras lo que tengas que sufrir, aunque muchos te vayan a decir no lo acepto, no lo quiero, usted tome la decisión correcta, primeramente agradando a Dios. Oye, ella, miren esto, Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Se la arrancó Dios al diablo de las manos y a su nombre. Un tiempo sirviendo al diablo esta mujer, pero qué bonito es que cuando Cristo viene liberta. Por eso es que la Biblia ahora entienda algo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, nuevas, nuevas. Diga conmigo, nueva. Diga conmigo, nueva criatura soy. El mundo no lo entiende. ¿Qué va a entender al mundo, a Dios y a la Biblia y al Evangelio si ellos están en tinieblas? ¿Qué va a entender la persona que no tiene a Cristo, que tú eres cristiano, que vienes a la iglesia, que cargas una Biblia, cuando ellos piensan, pero si tú eras un borracho, tú eras un ladrón, tú eras un drogadicto? Lo dijiste muy bien, porque el Cristo que hizo el cielo y la tierra me ha perdonado en el momento que yo me arrepentí. Y si Él me perdonó, ¿quiénes son las personas para juzgarte? Si lo que importa en la verdad es el que hizo los cielos y la tierra. Si lo que tiene importancia y valor es lo que Dios ha hecho, no lo que los hombres piensen. María Magdalena, una vida diferente. Y a su nombre. 3 años y tantos meses atrás. Y mire todo lo que el Señor hizo por ella y todo lo que ella hizo por él. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque se arrepintió, y a su nombre. Y cuando hay un arrepentimiento viene el perdón de Dios. Cuando hay un arrepentimiento, como cuando empecé el mensaje y volviendo en sí dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento, hermano. Hechos 3:19, la Biblia dice en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados. Busque Hechos 3:19, dice arrepentimiento y conversión, dice Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Hermanos, si no hay un arrepentimiento, no puede haber conversión. Y si no hay conversión, no hay perdón de pecado. Y si no hay perdón de pecado, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay cielo. Perderíamos el tiempo aquí sentados.
Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos y convertirnos al Señor. Si no, no somos de Dios. Somos simplemente personas que vienen a la iglesia y somos oyentes, no somos creyentes, pero usted necesita pasar de oyente a creyente. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados. Mire esto. ¿Para que sean borrados qué? Nuestros pecados. O sea que si no hay un arrepentimiento y no hay una conversión, nuestros pecados no han sido borrados. Y si nuestros pecados no han sido borrados, estamos entonces muertos en delitos y pecados. ¿Quién es el único que nos puede lavar de todo pecado? Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el que nos puede perdonar cuando pecamos luego que hemos recibido a Cristo? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué debemos hacer con el pecado? Diga conmigo, alejarnos de él. ¿Cómo venzo el pecado? Con las armas espirituales que Dios me ha dado. Primera, la oración, la palabra de Dios, el caminar con el Señor. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Están aquí o se fueron? No debes de estar en lugares que Dios sabe que en ese lugar, y el diablo también, vas a caer. No debes andar con las personas que el diablo y Dios sabe, vas a caer. No andes. No tengas comunicación ni relación con las personas que te van a llevar a la muerte, hermano. Sean familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo o personas de tu pasado. No. Yo no veo a María Magdalena o Magdalena otra vez en su vida. No. Cuando Cristo la libertó, siguió al Señor. Aquel joven no le volvió a decir, Padre, dame mi herencia. Creo que no, ¿para qué? Si ya sabía de dónde Dios lo había sacado. ¿Cuántos me están escuchando? Si la mayoría de nosotros los que estamos aquí, que somos adultos, venimos del mundo y sabemos que el mundo lo que produce es la muerte. Y a su nombre. Y en ese territorio gobierna Satanás. Y él es el Señor del mundo. ¿Cuántos me están escuchando? El Señor de las tinieblas. Y tiene bajo su liderazgo millones de demonios que nos odian, que no nos quieren ver sirviendo a Cristo ni en la iglesia, ni viviendo para Dios. No, 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 no. ¿Sabe qué quiere el diablo? Como ministraba Dios al mediodía, que vivamos perdidamente. Porque si el diablo logra que tú vivas perdidamente sin arrepentirte, te perderás. No habrá tiempo. Después de muerto no hay nada que hacer. El tiempo es ahora. Que salgamos por la puerta y lleguemos a la casa y nos arrodillemos y digamos, Dios, me arrepiento. Haz como el hijo pródigo. ¿Cuántos me están escuchando? Mira que lo estoy diciendo. Me lo estoy diciendo yo mismo. ¿Cuántos me están escuchando? El caminar con Dios de años tras años, todo lo que he visto, todo lo que he experimentado, todo lo que mis ojos han visto. Sé, mi hermano, que el cielo y la tierra, como existen, también existen el cielo y el infierno. Que sé como existe Dios, también está el diablo. Que sé que estamos envueltos en unas batallas, en unas luchas espirituales que nosotros ni siquiera nos imaginamos por dónde, cuándo y cómo nos van a atacar. Que necesitamos el discernimiento de espíritu para que Dios nos pueda fortalecer y darnos el entendimiento para poder saber si esto es de Dios o no es de Dios. ¿De dónde viene esto? ¿Cuántos me están escuchando? Pero debe de haber en nosotros humildad, hermano. Si usted se cree sabio en su propia opinión, yo no necesito nada, usted se perderá. No porque lo diga yo, sino porque usted lo decidió así. ¿Me está siguiendo? ¿Quiere que veamos otro ejemplo? Vamos al libro de Juan, capítulo 4. En el Evangelio de Juan, capítulo 4.
Mira esto. Juan capítulo 4, voy a leer del verso 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, esta es la primera evangelista que aparece en la Biblia. Una mujer que tenía su vida pata para arriba. ¿Cuántos me están escuchando? Una mujer samaritana. Una mujer que no tenía relación ni con los israelitas ni con Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y mire el cambio de vida. Y a su nombre. Mire el cambio. Después de la conversación que tiene con Jesús, sale corriendo para Samaria y empieza a predicar y a evangelizar sin tener el carnet en el pecho. Y hablar de Cristo y decir, he conseguido un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y a su nombre. Porque hay arrepentimiento. Diga conmigo, hay un arrepentimiento verdadero. En ella hubo un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermano, la llevó a ella a llegar a Samaria y a hablarle a todos los que se consiguió, que había conseguido al Cristo. Y eso que ella hizo que Jesús se quedara en Samaria 2 días y creyesen todos por la palabra de Dios. Ay, ¿qué pasó con su vida? Porque Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Mire la misericordia de Dios. ¿Ah? Cristo no la echó, no le dijo, esta es una ramera, esta es una prostituta, esta no vale nada, no va a perder el tiempo. No, hermano, no. ¿Cuántos de nosotros sabemos, como decía hace un momento, que todos para Dios son importantes? Que no podemos sacarle el cuerpo a nadie. Que si Dios nos mueve a predicar, a evangelizar, a hablarle a la gente, no importando lo que esté haciendo, porque la gente dice, ese no tiene salvación. Bueno, a ese es el que Dios va a usar para avergonzar al diablo, porque la Biblia dice que Dios escogió lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así que nadie puede decir, yo no tengo valor. No, tú tienes valor. ¿Sabes por qué? Porque tú valiste lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Todos en la vida tienen importancia y tienen valor. Todo ser humano en esta tierra tiene valor para Cristo. Porque Cristo no murió por los evangélicos, Cristo murió por el hombre. Dice la Biblia. Pero el hombre necesita arrepentimiento. Dile que tiene valor, pero necesitamos arrepentirnos. ¿De qué, pastor? De lo que estamos haciendo. Que está mal. Esta mujer samaritana salió corriendo. Y llegó a lo suyo, llegó a Samaria y empezó a hablarle a la gente. Y podemos ver y analizar que todas estas personas, lo que acabo de leer, dijeron, ya no creemos solamente por tu palabra. Una mujer tocada por el Señor. Otro pasaje, Lucas 19. Lucas capítulo 19. Desde el verso 7 al 9. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado, ¿quién? Jesucristo, a posar con un hombre ¿qué? ¿Con un hombre qué? Bueno, si uno de nosotros va a hablar, voy a evangelizar o voy a predicarle a una persona que fue amigo mío en el mundo. Es drogadicto, vende droga, uno vende, es el pastor, hombre. Quizás, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto me está? Porque hay gente que primero suelta la lengua que pone a trabajar el cerebro.
Y uno no puede ser de lengua ligera, sino pensar bien. ¿Cuántos me están escuchando? Uno puede ayudar. Si uno está fortalecido, si uno Dios lo mueve, si uno sabe que tiene la fuerza para ir a evangelizar, donde venden droga, donde están los alcohólicos, donde están las prostitutas, usted puede hacerlo dirigido por el Espíritu. Y nunca es bueno ir solo. Pero la gente fácilmente juzga. Bueno, entonces habría que jugar al Señor. Nadie se atrevería a hacerlo, pero mire lo que le voy a leer. Al ver esto, todos murmuraban, fariseos, saduceos, principales, ancianos, escribas, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, este es el hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Saben por qué me río? Porque era ladrón. Y a su nombre los había estafado a todos. Era cobrador de impuestos. Y a su nombre, al servicio del Imperio Romano, pero era israelita. Y Zaqueo era rico. Cualquiera que tiene un puesto de ese se hace rico. Pero se topó con el maestro y a su nombre. Mire la diferencia del hombre rico, del joven rico. Jesús entró en casa de Zaqueo. Miren esto, y entró en casa de un pecador. Y cuando entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Diga conmigo: arrepentimiento. Mire, yo le he dicho hasta en chino: vaya y le pide perdón al que le odia. No, hombre, pastor, lo que le puede dejar un C4 ahí, una bomba atómica. Como decía al principio, venía con el corazón así. Porque ¿cuántos saben que Dios aprieta el corazón? ¿Ah? Y a su nombre. Mi hermano, y uno como ministro, uno aconseja, uno exhorta, uno trae la palabra y la gente le entra por un oído, le sale por el otro, no cambian su vida, pero libre estoy yo de la sangre de todos ustedes. Porque no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. En 14 años que tiene este ministerio en este lugar. De día y de noche, como dijo Pablo, a mí me ha pasado igual. Por las casas, en las células, visitando, yendo de día, de noche, días de fiesta, lloviendo, hasta lloviendo, mi hermano, me han caído aguacero. Haciendo el trabajo para el Señor. Y ahora queda de parte de ustedes el tomar el consejo, hermano, porque este que está aquí no va a estar en este lugar para siempre. Y a su nombre. No vaya a pensar a dónde se irá, porque no soy el maestro. Pero reciba el consejo, hermano. Porque buenos pastores, no estoy diciendo que yo sea buen pastor es Cristo, pero escasean. Interesados hay muchos, pero buenos pastores escasean en este tiempo final. Y el que no le da el valor a este lugar, ni a esta casa, ni a la palabra, algún día se lamentarán como los que están fuera de este país. Y a su nombre. Zaqueo era un ladrón. Digo que era porque ninguna persona que no se convierta va a decir si la persona lo que más ama son su riqueza. Una persona que no se convierta de verdad va a decir: la mitad de mis bienes doy a los pobres. No, mi hermano, eso no lo va a hacer cualquiera. Y si en alguno yo he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Cuántos me están escuchando? Hablando de la falta de perdón, de dejar el pasado atrás, de pasar la página, de empezar una nueva vida en Cristo. No, la gente prefiere la amargura, el resentimiento, la raíz de amargura, la falta de perdón. No, y así se llaman cristianos. ¿Están aquí o se fueron? Zaqueo. El Señor, mire, el Señor entró y se sentó con Zaqueo. Y me río porque yo me imagino la cara de los fariseos. Porque estos fariseos eran ligeros en la lengua. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y a su nombre.
¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés? Y todo el tiempo era para juzgar, para señalar todas las maravillas que el Señor estaba haciendo. Pero bien lejos estaban de la misericordia. Y todas estas personas en las cuales yo estoy leyendo, mi hermano, se arrepintieron y se convirtieron. Y vuelvo y le repito, volviendo en sí, como empecé el mensaje. Vamos a ver otro pasaje. O vamos a terminar aquí en lo de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aplauda al Señor. Aleluya. Ahora, ¿dónde está Zaqueo? Fuerte, porque para el Señor un ladrón es ladrón. Cambió de vida. Diga conmigo, cambió de vida. Todos nosotros aquí somos ladrones, borrachos, mentirosos, idólatras. Éramos, hacíamos, vivíamos. Pero Cristo nos perdonó. Levanta la mano a los que Cristo les perdonó todos sus pecados. Bájela. Ahora la pregunta sería: ¿cuántos nos arrepentimos de corazón? Porque solo Dios conoce. ¿Sabes cómo te das cuenta tú si en verdad te arrepentiste? Que corres nuevamente a la casa del Padre. Porque nadie se puede arrepentir viviendo en el mundo y queriendo el mundo y amando al mundo y sirviendo al mundo y practicando el mundo. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando hablo de todas estas cosas me refiero al sistema que lo gobierna. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que sean borrados. ¿Qué cosa, pastor? Nuestros pecados. Y para que venga de la presencia de Dios tiempos de salvación, de refrigerio, de sanidad. De sanidad, hermano. Tiempos de abundancia, tiempos de paz. Eso es refrigerio. Tiempos de tranquilidad, tiempos de esperanza. Que ya no haya en la casa la maldición, los gritos, los pleitos, la idolatría, la borrachera, las drogas. No. Que haya tiempo de paz. Y a su nombre. Otro pasaje, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Cuántos me están escuchando? Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el Espíritu y en las aguas también. ¿Sabe qué es terrible? Decir: Señor, yo te acepto, yo me voy a bautizar. Y va y vino y se bautizó y se fue a pecar. Para eso se bautizaron muchas personas en este lugar. Y libre estoy porque mi esposa y yo hablamos públicamente, en enseñanza y en privado, que el que se iba a bautizar tenía que saber que era una decisión personal y delicada. No, mi hermano, no estoy diciendo todo. No, yo me voy a apartar. Si estoy en pecado, me aparto, me bautizo y luego me vuelvo a practicar el pecado. Bendito Dios. ¿Y quiere que le vaya bien? ¿Cuántos me están escuchando? Cuando nosotros dijimos que no era así. Porque una cosa es fallar y pecar, otra cosa es practicar. Son dos cosas diferentes. Y a su nombre. No, hermano. ¿Cómo puede haber tiempos de refrigerio en una condición espiritual así? Porque aquí en otras iglesias se vive así. Pero le pregunto, ¿Dios quiere que vivamos así? No importa lo que el pastor diga, pero es que lo que yo digo es lo que está en la Biblia. Si yo le digo, hermano, el camino correcto es este, amén, y sale por aquí y se va por el otro camino, es culpa mía. Es culpa mía lo que las personas hacen después que salen de esa puerta. Y adultas. Es culpa de la iglesia, es culpa mía. Es culpa de los líderes. No, hermano.
Enseño yo aquí a veces, tengo que estar de casa en casa vigilándolo. Miren, ni que busque 10 del FBI. Usted es adulto, ¿saben algo? Y usted le va a dar cuenta a Dios por lo que está haciendo. Porque si fuese que aquí no se enseñase la Biblia, ¿qué hace usted viviendo en fornicación si Dios dice que tiene que casarse? No, porque a mí no me importa. He enseñado yo aquí que usted puede vivir así. Le pregunto. Le he enseñado yo aquí. No importa, no se case. Eso no es importante. Le he enseñado yo aquí que el noviazgo es para tener relaciones sexuales. ¿Y por qué lo hace? Una persona así debe decir al mundo, ¿qué hace en la iglesia? No, mi hermano. Bendito Dios y a su nombre. ¿Sabe qué le falta a todos esos hermanos? Miren todos hacia acá. ¿Sabe qué le falta a todos ellos? Arrepentimiento. Porque aquí no enseñamos, nosotros no hemos enseñado yo así. Ni estoy yo de acuerdo con nada de eso. Ni acepto yo relaciones así. Ni he dado yo luz verde, nada de eso, hermano. Ni estoy al tanto de la vida que hacen las personas adultas después de esa puerta. Y sin embargo, al que podemos corregir, lo corregimos. Al que podemos exhortar, exhortamos. Pero lamentablemente, miren todos hacia acá. ¿Sabe lo primero que dicen? Ay, ese es miembro del pastor William García. Como si yo fuese responsable. ¿Cuánto me están escuchando? No, hermano. Dile que tiene todo. No, que va. Y personas adultas con 2, con 3, con 5, con 6, con 7 años en el evangelio. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Porque si en esa condición espiritual seguimos, nos perderemos. Otro pasaje en la Biblia. En el libro de Proverbios 28. Mira lo que dice Proverbios 28. Les he dicho, Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado, ¿qué va a pasar? Leanlo fuerte conmigo, vamos a leerlo todo. El que encubre su pecado, ¿quién lo dice? Dios, en la Biblia. El que encubre su pecado. Los padres que alcahuetean el pecado de los hijos no prosperarán. Cuando son menores y viven en la casa de ustedes. ¿Cuántos me están escuchando? Miren todos hacia acá, le voy a dar esta palabra para que adquiera mayor sabiduría. Lo mejor que hay contra el pecado es el arrepentimiento y buscar a Dios. Buscar consejería, buscar ayuda. El que encubre, el guardarlo, el callado, el no decirlo, no va a ayudar. ¿Cuánto me está? Porque el pecado crece en la oscuridad, en la soledad. No lo vas a vencer. Necesitas ayuda. Y a su nombre. Necesitas confesarlo a Dios primeramente. Necesitas ayuda espiritual de una persona preparada que te pueda guiar el camino de la libertad. Necesitas ayunar y orar y meterte en la Biblia y apartarte. Porque Dios dice, el que encubre su pecado. Porque el asunto aquí es, no importa que yo no te vea, que no te vean los miembros de la iglesia. El asunto es que Dios nos ve. Y el diablo también. Si hay una área en tu vida que es el pecado, córtala. ¿Cuántos me están escuchando? Ese camino hay que cortarlo. Se están dando cuenta porque muchas personas no prosperan, no son sanados. No hayan que hacer. Y lo más terrible es que tú le preguntas, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia a veces. Pero dice la Biblia en 28 de Proverbios, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará.
Mas el que lo confiesa y se aparta. Diga conmigo, confesar y apartarse. Si estás en una relación de fornicación, ¿qué debo hacer? Cortar con eso. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o no es tu esposa. Tener relaciones sexuales siendo novio o novia de ella. Si todavía no es tu esposa, o el noviazgo es para tener relaciones sexuales. No es que yo tengo 50 años y ¿qué tiene que ver? La Biblia dice que para tener relaciones sexuales debe de haber un acta firmada de que él es tu esposo, él es tu esposa. No, hermano, en las iglesias, cuando le ven es el barrigón. A la broma. Ay, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿sabe qué? Esa es culpa del mío, ni la conozco. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Y a su nombre. Si usted está teniendo relaciones sexuales con una persona y usted no está casado, usted está practicando el pecado. Eso va a pasarle escuche, eso le va a traer consecuencias. Yo he vivido con él toda la vida. Cásese. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted está practicando la idolatría, la brujería, el espiritismo, estando en la iglesia, eso es pecado terrible. ¿Cuántos me están escuchando? Si usted se está emborrachando y si usted se está drogando, usted está en pecado. Si usted está robando en su trabajo, usted está en pecado. Si usted no se ha convertido a Cristo, usted está en pecado. Y a su nombre. Dios mío, pero nadie dice amén ni gloria a Dios. ¿O qué quiere que le diga? Eso es lo que nos dice Dios. Empezando por mí, yo tengo que arrepentirme. ¿Cuánto tenemos que arrepentirnos? Todos los días. Todos los días. Pero no creo que yo soy una mansa paloma. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Porque uno piensa que está bien, pero Dios sabe cómo estamos nosotros. Y a su nombre. No estoy diciendo con esto, hermano, que usted va a pecar, arrepentirme, pecar, arrepentirme, pecar, me arrepiento y peco y trae un ciclo vicioso. Eso todavía es más peligroso. Porque se puede llegar en insotorre a una mente reprobada. Y eso es terrible. Eso debe dar pánico. Porque he conocido gente que se ha muerto en el mundo así. Yo me arrepiento y voy. Este mes que viene sí me empiezo, este mes que viene me levanto. ¿Cuántos me están escuchando? Y no se levantó, se murió. Le pasó algo. No, debemos... Proverbios 28:13, Proverbios 28:13. Mire lo que dice. Mas el que... ¿Dónde estoy? Mas el que los confiesa y se aparta. Diga conmigo, confesarle y apartarse. ¿A quién, pastor? A Dios. Pedirle perdón a Dios por la práctica del pecado, por lo que estoy haciendo, como estoy viviendo. Y apartarme. Diga conmigo, apartarme. No somos el pueblo de Dios, no somos las personas santas, no somos el pueblo con el cual Cristo cuenta. No somos las personas que debemos de vivir la palabra, aunque aquí ahorita la silla se está poniendo así, estamos molestos el alma y gritamos no es sí como dice Dios, no es como queramos vivir nosotros, porque si no fuese fácil en la carne, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento, pastor? El que los confiesa, si usted lo confiesa y se queda ahí, no ha habido arrepentimiento. ¿Cuántos me están escuchando? Porque, ¿cuál es el arrepentimiento? Viniste y te aconsejamos. Corta con esto, no lo hagas más, vete por eso. Amén, pastor, amén, así. Y usted salió de aquí y no hizo nada. Vino el perdón de Dios. Usted dijo, Señor, yo me arrepiento con la boca, pero usted no se apartó. Lo hizo de corazón. Nada, no ha pasado nada. Es cuando se llega al acuerdo mental. Y a su nombre. Vamos, y a su nombre. ¿No les gusta el mensaje? No lo voy a leer en el libro de Jonás 4 o en el libro de Jonás capítulo 3.
desde el verso 4 al 10. Usted conoce la historia de este hombre de Dios que fue enviado por Dios a Nínive, enemigo del pueblo de Israel. Y Dios le habló y ve aquella gran ciudad y proclama contra ella destrucción, juicio y muerte. ¿Y sabe qué hizo? Agarró un barco y se montó y se fue para Italia. Y usted conoce todo el procedimiento de Dios, el procedimiento. Y él llegó a Nínive y empezó a proclamar: de aquí a 40 días no quedará uno vivo. Esto lo estoy añadiendo yo. Ahora les pregunto, escuchen todo, les pregunto, ¿qué es lo que me sorprende? Este rey de Nínive, pagano, no le interesaba lo que decía el Dios de Israel. ¿Sabe qué hizo? Diga conmigo, se arrepintió. Mandó a ayunar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los burros, a las vacas, a los chivos, a todos. Un arrepentimiento de corazón. Y dijo: ¿quién sabe si Dios se arrepentirá y nos perdonará? Mi hermano, y así pasó. Una ciudad entera pagana, eran idólatras, sacrificaban a sus niños a Moloch. Pero vino un arrepentimiento. Y lo más tremendo es que Jesucristo los nombra en el Nuevo Testamento a los de Nínive. O sea que en el tiempo del arrepentimiento que hubo, en el tiempo que Jonás fue y pregonó y anunció el juicio, en el tiempo en que ellos se arrepintieron, esas personas, ese tiempo, esa generación, los que oyeron y se arrepintieron, fueron salvos. Jesús dice en el Nuevo Testamento y nombra a Nínive. ¿Cuántos me están escuchando? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Diga conmigo, arrepentimiento y conversión. Quiere Dios de todos nosotros. Quiere Dios de todos nosotros. No salga por esa puerta y siga con su vida igual. No, no, hermano. Al contrario. Si tiene que cortar lazos, si tiene que dejar de hablarle a la persona, si tiene que dejar de ir a sitio, si tiene que cortar con relación que es ilícita, hazlo y Dios te dará la victoria. Y lo más importante, hermano, que si mueres irás al cielo, porque lo dice el Señor.